Nuestro segundo entrevistado es el doctor Iván Quispe Mancilla, fiscal adjunto supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Iván, estamos muy agradecidos de contar con tu presencia en el programa. Gracias a ti. Bien, Iván, hemos podido apreciar en este reportaje algunas pinceladas, ¿no es cierto?, de algunos pasos a seguir cuando los ciudadanos consideran que deben presentar una denuncia por el delito de prevaricato. Explícanos, por favor, a dónde deben recurrir los ciudadanos cuando consideran que se ha cometido este delito. ¿Cómo no? Los ciudadanos pueden acudir a cualquiera de las oficinas de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Tenemos una oficina central aquí en la ciudad de Lima, en la avenida Bancay, y también contamos con oficinas concentradas a nivel nacional, en cada uno de los distritos judiciales. Bien, sabemos que hay una oficina de atención al usuario, ¿no es cierto?, en la sede central, en este caso, en la oficina de control interno que se encuentra en la avenida Bancay. ¿Cuál es el propósito de la creación de esta oficina? Esta oficina es de reciente creación y forma parte de las políticas de la señora Fiscal de la Nación de acercar al ciudadano las posibilidades de control de la oficina de la Fiscalía Suprema nuestra. Entonces, acá a través de esta oficina se le brinda al ciudadano toda la información que él debe de conocer sobre el sistema de recursos, en primer lugar, que cuenta para poder reclamar dentro del proceso sobre cualquier resolución que le sea adversa. Se le informa también que existe un régimen legal que regula toda la actividad de los jueces y fiscales, es decir, cuáles son los límites de la actuación de los jueces y fiscales, y finalmente se le dice cuáles son los procedimientos para poder iniciar una investigación disciplinaria o una investigación penal. Se identifica el problema concreto del ciudadano, qué es lo que lo motiva a acudir a la oficina de control, y se tratan de buscar vías de solución rápida en caso de que el impasse sea menor y no dé razón para iniciar un procedimiento formal, ¿no? Claro. Porque lo que el ciudadano desea es que se solucione su problema. Así Más es, allá de que así se es. inicie un procedimiento formal, el ciudadano quiere que se solucione el problema ya. Así es, y bajo este punto de vista es muy importante la labor que realiza esta oficina de atención al usuario, porque en primer lugar se le orienta y se le informa sobre los casos en los cuales ellos sí deben recurrir al órgano de control para denunciar un delito de prevaricato, ¿no es cierto, Así Iván? es. Dime, otro punto también importante. Esta oficina orienta, y básicamente es una función importantísima, pero ¿también se puede presentar denuncias ante esta oficina de reciente creación, como tú bien has señalado? Sí, se recepciona la inquietud del ciudadano. Bien. En algunos casos el ciudadano va a manifestar una inquietud, digamos una frustración derivada de no haber encontrado eco en la autoridad judicial o fiscal. En algunos casos esa situación puede ser explicada a través de esta información que se le brinda, pero en otros casos se va a poder identificar posibles conductas que claramente pueden configurar alguna situación de contenido disciplinario o tal vez penal. En esos casos sí se admite y se traslada el caso, ¿no es claro, cierto?, a las entidades correspondientes ya de la Fiscalía Suprema, ¿no? Bien, Iván, y en cuanto al ámbito de la formalidad, ¿cómo se tiene que presentar una denuncia de esta naturaleza? ¿En forma escrita, verbal, es gratuita, se tiene que pagar un costo? Explícanos, por favor. Sí, se trata de ofrecer la mayor amplitud para que el ciudadano presente cómodamente su denuncia. Claro. Es decir, es gratuita, no necesita que un abogado lo patrocine o firme el escrito. Sí se requiere que presente un escrito sustentando su denuncia, pero en ocasiones, cuando se trata de casos de urgencia o necesidad, puede hacerlo incluso verbalmente, o tal vez, si no puede movilizarse, puede hacerlo a través del correo electrónico o por la vía telefónica. En estos casos, claro, se realizan unas comprobaciones necesarias, ¿no? Bien, dime, y cuando la persona presenta esa denuncia, ¿necesariamente en todos los casos debe presentar la resolución supuestamente prevaricadora, o ustedes realizan alguna acción al respecto cuando la persona no cuenta con ese documento? No es necesario que presente la resolución. Bien. Sin embargo, ayuda a un trámite ágil el hecho de que la persona ya de inicio presente la resolución que él afirma es prevaricadora y también los elementos adicionales que él considere necesarios para explicar su reclamo, ¿no? Claro. Iván, otro punto también importante que creo que interesa a nuestros amigos televidentes. El presunto hecho prevaricador o el delito que ha cometido supuestamente el juez o fiscal ocurre en este momento, hoy día. A partir de hoy, ¿cuánto plazo tiene para presentar la denuncia? El plazo concretamente en prevaricato son 5 años. Bien. ¿No? Porque el sistema de prescripción, que se llama legalmente, es el nombre, extingue la posibilidad de acudir ante la autoridad
por el transcurso del tiempo. Claro. Y ese plazo varía según la gravedad del delito. En el caso del delito de prevaricato son 5 años. Es decir, pasados los 5 años, la Fiscalía de Control Interno no puede iniciar una investigación por el delito de prevaricato. Claro que sí. Y ya a nivel del trabajo que realizan ustedes en la Fiscalía de Control Interno, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué actividad funcional realizan? ¿Cuál es el procedimiento en sí, Iván, por favor? Ingresado un caso a la Fiscalía de Control Interno, se le entrega a fiscales especializados en investigación, y estos fiscales tienen que diseñar la estrategia de investigación, de conocimiento de la verdad, de acuerdo a la modalidad del caso, ¿no? Es decir, el doctor Ramos Heredia, que estaba acá, ya nos explicó con claridad cuáles son las modalidades del delito de prevaricato. Por ejemplo, si se trata de una modalidad de resolución contraria a ley, lo que hay que investigar posiblemente sea los antecedentes, la experiencia del juez, las circunstancias que han rodeado esto, es decir, la dificultad también del área que está resolviendo, porque hay áreas donde se da una profusión legislativa, normativa, entonces es fácil incurrir en error. Claro. Es distinto lo que resuelve un juez de Lima, especializado, que conoce un determinado campo del derecho, de lo que pueda resolver un juez que está trabajando en una zona donde no le llega el diario oficial, las normas legales al día, y tampoco cuenta con una especialización determinada. Claro, lo que quiere decir que hay que verificar el caso concreto, ¿no es cierto? La particularidad de cada hecho que se pone en conocimiento del órgano de control para que pueda determinar si se ha cometido intencionalmente o no el delito de prevaricato y todas esas situaciones que ya hemos detallado. Iván, otro punto también importante, lo estábamos comentando previamente en la entrevista. ¿Es muy frecuente la interposición de las denuncias de prevaricato? ¿Cuáles son las estadísticas que manejan tanto la Fiscalía Suprema de Control Interno como las oficinas desconcentradas también de Control Interno? Las denuncias por prevaricato significan un considerable porcentaje de los casos que ingresan a la Fiscalía Suprema de Control Interno. Hablamos de un aproximado de 2.266 denuncias de un universo de aproximadamente 10.000. Es una cifra importante, entonces. Sí, y bueno, gran cantidad de estas son desestimadas. Ese es el tema, ¿no? Claro, el tema que tú has tocado realmente es fundamental y lo vamos a aclarar. ¿Por qué se desestima el mayor porcentaje de denuncias por delito de prevaricato? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas por las cuales el órgano de control no admite, o mejor dicho, no ampara estas denuncias por presunto delito de prevaricato? Ya lo explicó el doctor Ramos Heredia, pero es necesario explicarle al ciudadano, tal vez nuevamente, con un ejemplo sencillo, ¿no? Es decir, claro, el sistema nuestro de justicia tiene reglas básicas. Una de ellas es asignarle a un funcionario la capacidad de decidir un caso. Este funcionario es un ser humano y de ya se asume que como ser humano puede fallar. Entonces el sistema asume que es posible que haya una falla del ser humano que resuelve el caso. Bien. Esa falla no va a ser siempre sancionada. Entonces existen remedios que son, dentro del proceso, la persona puede pedir que lo que resuelve un funcionario sea revisado por otro funcionario de mayor experiencia generalmente, en atención a que puede haber fallado, ¿no? Como ser humano que es. Esto se llama el sistema de recursos o de impugnaciones. Más allá de eso tenemos otros controles para poder evitar que los jueces resuelvan con desapego a la ley. Por ejemplo, se controla también que el juez o el fiscal procedan con apego a lo que son las reglas de profesión, las leyes de profesión que están señaladas para diversos ejercicios. Por ejemplo, conocemos en la medicina, ingeniería. Pero las malas prácticas, ¿no? Que comúnmente conocemos también en los despachos fiscales. Correcto. Entonces, esas malas prácticas están reflejadas en un catálogo que se llama el Código Disciplinario, el Reglamento Disciplinario. Claro. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, como dijo el doctor Ramos Heredia, el trato descortés, puede ser la falta de un estudio adecuado del caso, claro, etcétera. Entonces, estas malas prácticas también son controladas a través del régimen disciplinario. Así es. Se pueden sancionar con amonestación, multa, suspensión o hasta destitución al juez o fiscal que incurra en estas malas prácticas. Y un último nivel de control, que es el más grave, porque ya no aplica sanciones laborales, sino ya penas privativas de libertad, claro, es el control a través de las figuras penales, claro, el prevaricato, entre otros delitos. Entonces, cuando el ciudadano encuentra que determinada resolución
frustra sus expectativas de lo que es justo en un caso, muchas veces se ve tentado a ir a plantear el reclamo mayor, es decir, acusar al juez de la infracción mayor, el delito. Directamente el ciudadano plantea prevaricato. A veces, así es, acude a la vía más grave, en todo caso, que es la alternativa penal, cuando ello no es de todo acertado en muchos de los casos, ¿no es cierto? Porque como está en juego en el prevaricato la libertad del magistrado, evidentemente hay requisitos muy exigentes, que no siempre se van a cumplir. El doctor Ramos ya explicó que tiene que tratarse una resolución contraria al texto claro y expreso de la ley, tiene que haber intencionalidad, entre otros elementos, ¿no? Claro. Iván, tal vez el aspecto central que habría que destacar y explicarle a nuestros amigos televidentes es que hay que saber cuáles son las situaciones que realmente configuran el delito de prevaricato y que facilitan o propician en todo caso que se pueda recurrir al órgano de control, ¿no es cierto? Y no directamente a la vía penal, en donde en muchos de los casos no se van a admitir sus denuncias y a lo mejor crea esta suerte de insatisfacción por parte de los ciudadanos creyendo que no se les ha dado la razón cuando la tienen. No sé qué nos podría comentar ya finalmente. La ciudadanía tiene que también tomar en cuenta de que la labor que se le entrega al juez o al fiscal es una labor de bastante responsabilidad social. Claro. Es decir, el juez y el fiscal tienen asignada la función de interpretar la ley. E interpretar la ley no es algo sencillo, porque una ley siempre es una obra incompleta. Es una obra incompleta a la que el juez y el fiscal le dan un contenido final. Le dan un sentido en todo caso, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en una regla, prohibido el ingreso de vehículos al parque. Entonces, un ciudadano puede decir, bueno, acá el señor ha entrado en una bicicleta. Entonces al juez le corresponde interpretar, decir, bueno, ¿una bicicleta es un vehículo o no es un vehículo, para ver si se ha vulnerado esta norma? Claro, para ver si encaja en esa prohibición. Claro. Ahora, de repente el ciudadano entró caminando, llevando la bicicleta a pie. ¿Esa conducta viola o no viola el sentido de esta disposición de que prohibía el ingreso de vehículos? Entonces vemos que lo que aparentemente podría ser una violación de la norma textual, si el juez interpreta y analiza el contenido, puede determinar que no lo es. Entonces, la labor del juez es bastante delicada. Es bien delicada. Y tiene que tomarse con reservas también y con mucha cautela, porque lo que exige el ordenamiento también en este caso, en este ejemplo sencillo, pero muy claro que tú nos has brindado, es que el magistrado, el juez o fiscal tenga que interpretar la ley, pero también en casos supuestos no se le puede sancionar por esta labor, ¿no es cierto?, que es la que se le exige precisamente. Claro. Iván, tendríamos mucho más que hablar de este tema, pero ojalá que sea en una próxima ocasión y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Encantado, muchas gracias a ti. Bien, amigos, no se vayan porque ya retornamos con lo último de su programa, Los Fiscales. A continuación les presentamos las notas de actualidad más destacadas de la semana. Adelante. A solo 3 meses de haberse iniciado el 2011, 10 mujeres fueron asesinadas por sus esposos, convivientes o exparejas. Son casos que estremecen y causan estupor a la población. En medio de los homenajes y reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer, surge un tema de gran preocupación: la incidencia de muerte de mujeres en manos de sus esposos, parejas o exparejas. Las mujeres víctimas de feminicidio lo son en edades jóvenes y lo son también a manos de los novios, de los enamorados, de los exnovios o de los ex enamorados. En el 2009 se registró el número más alto de mujeres asesinadas. 149 acabaron estranguladas o cuchilladas, generalmente por sus celosas y posesivas parejas. Si analizamos las características de las víctimas, lo que les decía antes, la mayor parte tiene entre 18 y 24 años. En segundo lugar están las mujeres, que tenían entre 25 y 34 años. Ante este dramático panorama, la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos de Lima Centro realizó un conversatorio taller para sensibilizar a los actores del sistema para que mejoren su trabajo y afrontar más eficazmente esta problemática. Personas víctimas de violencia familiar, en este caso las mujeres, son muchas veces no se animan a denunciar o no pretenden denunciar.